Hola, ¿cómo están? Familia de YouTube y bueno, también de la plataforma oscura. Me presento, me llamo Lanik, me gusta hacer directos, videos y gameplays para entretener a la gente. Y en este video vamos a hablar sobre 5 teorías del circo digital. Antes de comenzar, tengo que aclarar algunas cosas. Tengo que darle crédito a la mayoría de las personas que mencionaron estas teorías en diferentes comentarios que me vi por ahí en TikTok y por ahí en YouTube. Además, también no puedo dar créditos a todos en general porque la mayoría de las teorías que voy a mencionar aquí en este video pues es como un conjunto, yo dándole forma. Y por cierto, familia, lo lamento, la verdad es que este video tenía pensado subirlo en el domingo, pero tuve algunos inconvenientes, así que lo siento. Igual espero estar subiendo este video tal vez el lunes o el martes, así que esperamos que lo disfruten. No importa si estás comiendo, si estás trabajando, aprovecho para decirte que te suscribas y des like para que sigamos haciendo videos y esta hermosa familia crezca. Así que una vez dicho eso, comencemos. Bueno, esta teoría es un conjunto de las que me topé por ahí en TikTok que menciona lo siguiente, y es que a pesar de que la aventura fue bastante entretenida en el capítulo 7, todo es mentira. Básicamente durante todo el capítulo podemos ver una trama bastante interesante donde aparece nuestro querido maniquí que vendría siendo Abel. Por cierto, si no lo mencioné, el capítulo tiene spoilers, así que antes de ver este video te recomiendo que vayas a ver el capítulo 7 de Digital Circle. Una vez dicho eso, podemos ver cómo nuestro querido Abel nos menciona una historia bastante curiosa, donde aparentemente todos los integrantes están en cápsulas porque una compañía llamada SEA los encerró ahí para un proyecto que se desconoce como tal. Y el mismo Jax le menciona y le dice a Abel que eso no es posible porque ninguno de los que están atrapados en el circo trabaja para SEA, además de que él mismo menciona de que cómo es eso posible si la mayoría se pusieron un casco de realidad aumentada, lo cual hace que el maniquí no dé una respuesta de hecho a eso mismo, y pues él mismo mencione que antes de que él supiera todo, se expandió CIA y luego lo silenciaron, en pocas palabras. Así que básicamente nuestro querido maniquí, después de todo eso, inicia una aventura y empieza a hacer un plano y un mapa sobre el circo. Por cierto, sobre este plano vamos a hablar más tarde, ya que es un poco interesante para las demás teorías que tengo por ahí. Siguiendo con eso, podemos ver que al final de la aventura, Jax empieza a tener un ataque de pánico, lo cual hace que presione el botón incorrecto, el cual es el rojo, y aparezca Kane troleándolos a todos, básicamente, diciéndoles que básicamente todo fue una simple aventura, y en caso de escoger el botón azul, los iban a mandar a San Marisco, o sea, tal vez a la playa. Un dato interesante sobre aclarar es sobre que en el idioma original podemos ver como nuestro querido Jax menciona que Kane se metió en su mente. No estoy seguro si esta sea la traducción real, pero por ahí dijeron que esto era así, así que decidí comprobarlo yo mismo y aparentemente sí. Parece que Kane lo obligó a presionar ese dicho botón rojo, dándonos a entender que posiblemente no hay una salida del circo y que todo fue un trollo de Kane. Aunque bueno, más adelante del video empezaré a mencionar sobre eso mismo. Así que esta es la primera teoría sobre que todo es mentira, sobre que Abel solamente es un NPC bastante avanzado y todo fue una aventura por Kane demasiado desarrollada que estuvo planeando por mucho tiempo para los integrantes del circo, que por cierto no parece que les haya gustado del todo. Teoría número 2. Esta teoría es bastante interesante, así que aquí voy a dar unas pequeñas pausas y tal vez me extienda un poquito en esta teoría, ya que aquí estoy empezando a poner un montón de teorías combinadas y entre otras cosas más que podrían ayudar a resolver pues en sí la trama del capítulo 7. Aparentemente esta teoría nos menciona que todo lo que nos planteó Abel es verdad y que aparentemente Kane usó la memoria de un trabajador que vendría siendo Abel para intentar hacer esta dicha aventura. Esta teoría nos dice que todo es verdad y que básicamente el NPC sí era un humano real, un empleado que le tocó el modelo del NPC al ser uno de los primeros integrantes del circo. Para recordar, escuchemos que el NPC no quiere hablar con Kinger para nada porque menciona que no sabe si puede volver a trabajar con él después de lo que hizo, ya que él mismo menciona que él fue uno de los creadores del circo junto con Kinger y tal vez con Queens, que vendría siendo la esposa de Kinger. Además nos dejan claro que hizo algo con Kinger que no hace que lo perdone después de lo que hizo. Además el NPC menciona que esperemos que algún día sea responsable de lo que hizo, y es que hasta la fecha no sabemos qué es eso que haya hecho Kinger. Recordemos que Kinger en algunas ocasiones, cuando hay poca luz, le ha comentado a Ragata en ese aspecto, le comentó a Ragata que se odiaba a sí mismo por cosas que hizo. Pero exactamente qué fue lo que hizo Kinger. Kinger es el típico personaje loco, algo parecido a Gravity Force, donde tenemos al viejo Makoke, que para la gente que no lo sepa es un tipo loco, que la gente pensaba que estaba loco, pero resultó que sabía todo, o sea que él era la clave. Curioso, la verdad, que tiene una similitud a Abel y Kinger como Stanford y bueno, viejo Makoke,
Buffett, los cuales querían hacer esa máquina para Bill Clave, pero bueno, estoy yendo un poco para allá. La cosa es que creo que me están entendiendo a la similitud a lo que me estoy refiriendo. Una vez dicho eso, vemos un plano súper detallado del circo y empezamos a ver unas notas muy curiosas. Voy a hacer énfasis en algunas de estas notas que menciona sobre la historia que nos cuenta Abel. Voy a empezar a hacer énfasis de lo que nos menciona Abel, o básicamente empezar a entender sobre su historia. Su historia básicamente nos da a entender que él era uno de los programadores del circo principalmente, y que cuando la empresa sí ya empezó a experimentar de más, torturando mentalmente a los humanos, metiéndoles en dichas cápsulas, él empezó a cuestionarse sobre si eso era correcto, así que cuando empezó a preguntar mucho, lo encerraron en el circo. Además de eso, también cabe aclarar que en el plano podemos ver una especie de conexión con el circo y con el mundo real, además de que podemos ver diferentes garabatos interesantes que me pueden llamar la atención. Por ejemplo, podemos ver un garabato interesante que nos menciona que la salida, o una de las posibles salidas del circo, es la abstracción. Nos menciona que cuando un humano empieza a experimentar la abstracción, es mejor liberarlo de la cápsula para despertarlo. Además de que podemos ver interesantemente los desarrolladores del circo, que entre ellos está Kinger, y podemos ver a Kofmo, a Rivet y a Scrap. Que Scrap básicamente fue la primera abstracción que recordó Kinger aún habiendo luz. Pero ya vamos para allá más tarde. Después de eso, nuestro querido Abel nos menciona diferentes cosas curiosas, como lo puede ser la razón por la que están todos en el circo, o el hecho del secreto del circo, a lo cual Jax lo interrumpe diciéndole que eso posiblemente sea mentira. Pero ¿qué tal si esto no era una mentira? Tal vez Gooseball, la creadora de Digital Circus, creó este episodio no solamente para mentirnos o despistarnos, porque hay mucha gente que mencionó que la creadora hizo este episodio para burlarse de las teorías de los fans. Y bueno, yo creo que no es así, ya que yo en lo personal creo que no es así, porque la misma creadora mencionó que la historia ya estaba hecha desde el capítulo 1, así que tal vez o tuvo modificaciones, o tal vez esta aventura fue una simple coincidencia, y tal vez sí estaba planeado que se contara esta narrativa en este capítulo. Podemos ver cómo Kane empieza a tener una actitud la cual nunca pensé verla, y bueno, aquí es donde voy a entrar un poquito más serio sobre el tema. Básicamente podemos ver una actitud de Kane bastante diferente. Vemos a una IA tratando de ser como los humanos. Este mismo parece que ama a los humanos y quiere ser como uno de ellos. Cuando está teniendo esa cita con Jax, vemos que de la nada saca algunas fotos interesantes, fotos que le causan bastante curiosidad al mismo. La misma IA no sabe procesar estos sentimientos, provocando que en algunas ocasiones colapse de tanta emoción. A lo largo de todos los episodios hemos visto a una IA, es decir Kane, tratando de hacer felices a todos los usuarios del circo, porque esa es su programación. Él simplemente quiere hacer el propósito por lo que fue programado. Pero esas fotos son interesantes, porque aparentemente la historia de Abel no concuerda demasiado con la historia o con las fotos que podemos ver de Kane. Como que el mismo Kane no sabe que es una inteligencia artificial creada por algo, ya que es curioso que él no sepa qué es ese macroverso, así es como él lo llama, al mundo real. Él mismo menciona que su pasatiempo favorito es ver aquellas fotos que le causan demasiada intriga y curiosidad. Y esto me hace recordar un poco a M, el personaje antagónico o el villano principal de No tengo boca y debo gritar. Para la gente que no conozca este cuento, es un cuento bastante perturbador, donde una inteligencia artificial acabó con la humanidad y solamente dejó vivos a 6 humanos. Entre ellos, uno de los narradores de la historia es el que se queda para salvar a todos de la inteligencia artificial, y esta misma inteligencia artificial lo castiga condenándolo, creándolo en una masa gigante de carne donde no tiene boca pero tiene que gritar. Y si hacemos un paralelismo sobre estos dos, podemos ver que Kane del circo digital y AM de No tengo boca y debo gritar tienen cierta similitud. A pesar de que AM sentía odio hacia los humanos, solamente fue creado para la guerra, a contrario de Kane, que fue creado para entretener y mantener a los integrantes del circo siempre divertidos y siempre alegres. Y eso nos lleva a la tercera teoría. Kinger es clave y la abstracción podría ser buena, además de que Abel es realmente un NPC. Esta teoría nos menciona de que Kinger iba a decirle algo a Potney antes de ver la luz, pero aparentemente nos menciona algo que tiene que ver con Kane. Esta teoría es corta, pero nos menciona que Kinger es clave y sabe que desde el principio tal vez la aventura era una trampa o básicamente elementos que utilizó Kane. Básicamente Kane para esta aventura, que posiblemente la estuvo planeando desde hace mucho tiempo, utilizó elementos reales
tal vez esas zonas que vimos durante el circo fueron completamente reales y sí existen y no solamente fueron hechas para la aventura. Solo piénsenlo, ¿por qué Kane se tomaría la molestia de crear una aventura totalmente compleja con elementos del circo? Es obvio que es impresionante todo eso. Además, abro un pequeño paréntesis a esto, ya que básicamente nos damos cuenta de que la mayoría de las teorías de los fans fueron burladas en este episodio, como los permisos de administrador o ese tipo de cosas. A ninguno se le hizo curioso que literalmente las teorías que se hicieron literalmente desde el capítulo 1 se hayan mencionado aquí como si nada. El hecho de que mucha gente mencionó de que Kane sí podía controlar las mentes. Literalmente Jax fue el que lo dijo. La salsa de rábano, ese vegetariano, le dijo en su cara a Kane que sí podía controlar sus mentes, lo cual Kane se queda impactado sobre eso mismo. Inclusive empieza a tener miedo sobre la reacción de los demás jugadores. Además de que, curiosamente, la pantalla en blanco es muy, pero muy luminosa, lo cual hace que Kinger no recuerde nada. Vemos como Jax empieza a abstraer y empieza a tener alucinaciones extrañas, pero curiosamente todo lo que sabemos de la abstracción es que el usuario se vuelve una masa gigante de bugs y ojos extraños. Pero aquí lo curioso es que nadie sabíamos cómo funcionaba la abstracción hasta este capítulo, básicamente. Vemos como Jax deprimido saca una foto de Ribbit, su mejor amiga, y por cierto ya se confirmó que Ribbit sí es mujer porque el actor de doblaje sacó un TikTok o básicamente un video donde estaba haciendo las líneas de voz para ella, además de que en los créditos sale su voz. Y bueno, después de eso podemos ver también a Kofmo, que posiblemente sea el modelo oficial para el circo y que me impresiona bastante cómo la gente lo recreó. Literalmente es como lo pintaban. Me impresiona mucho el talento de los fans, sinceramente. Y básicamente tenemos una escena bastante curiosa, una escena donde Jax empieza a tener ese sentimiento raro o extraño donde está acostado en la cama y de repente empieza a alucinar sobre un triángulo que apareció en su esquina y de ello salen unas manos verdes que intuvo que son las de Ribbit, básicamente haciendo referencia a que Ribbit la está invitando a que él también se abstraiga, básicamente a que él también vaya hacia ese limbo sin fin. Y cuando tocan la mano, como el meme del mono y el humano o ese tipo de cosas, Jax empieza a alucinar, pero súper bueno, lo siento. Es que esta escena está bastante rara, sinceramente. El pobre conejo se pegó un viaje sotote. Pero la cosa aquí no es eso. Vemos como ya no siente nada. Y de la nada empiezan a ver escaleras o algo así. Algo raro es que esta escena pasa antes de que llegue Belle. Y una de las formas o patrones que se hacen en esta alucinación es literalmente una cápsula. Lo cual puede ser una coincidencia o puede ser un pequeño spoiler dentro del capítulo de lo que estaba a punto de pasar. Y justo cuando Jack cerró los ojos y estaba sonriendo relajado y estaba a punto de subir dichas escaleras es cuando Podme toca la puerta y podemos ver que el conejo se estaba extrayendo por la forma curiosa de sus ojos, dando a entender que Jax se estaba extrayendo. Más de uno le dio algo cuando vio esta escena. Lo siento, fans de Jax. Pero bueno, esta teoría nos menciona de que Kinger es clave y que Kinger sabía desde que a un inicio todo era falso y que la abstracción podría llegar a ser la salida. Teoría 4. Y esta es la más perturbadora y que confío en que podría ser interesante. Kane es el villano. Más allá de la referencia de Caín y Abel, donde Caín mata a Abel, dicho de este modo, ya que es una referencia a la Sagrada Escritura de Dios, podemos dar a entender de que Caín es el malvado en esta historia. Esta teoría nos narra de que todo es una mentira en el circo, y tal vez Kane hace lo posible por mantener a todos felices, pero provocando el miedo y el terror. Cuando Kinger le menciona la primera abstracción a Kane, este mismo le dice que no ponga en su boca cosas que él no dijo, y es cuando se pone más nervioso. Esta misma escena pasa cuando Kane truena los dedos haciendo desaparecer a Belle y en eso cae el collar donde aparece un hot dog, que por cierto, para la gente que no sabe quién es Scratch, aparentemente es el perro y curiosamente este perro aparece con un símbolo de un hot dog, lo cual es curioso, dando a entender que tal vez Scratch sea integrante del circo y no solo eso, sino uno de los primeros programadores, y por eso Kinger dijo que él fue la primera abstracción, dándonos a entender que posiblemente Kane hizo loco a Kinger dentro del circo para que no dijera la verdad de él mismo. Y la verdad es que Kane controla la mente de todos y les pone recuerdos falsos. Y es por eso que le empezó a poner recuerdos falsos a Jax cuando estaban en el punto de quiebre. Pero ¿por qué Kane hizo esto si ya sabía que todo era una aventura? Fácil, porque tal vez no era una aventura. Tal vez sí, esto era la salida. Y Kane se enteró después de mucho tiempo. O bueno, por así decirlo, se enteró a tiempo. ¿A qué me refiero? Me refiero
refiero a que el maniquí para hacer un NPC, o bueno, dicho así, Abel para hacer un NPC, le dijo muy bien a Podmi que escogiera bien. Y no es la primera vez que vemos que el azul y el rojo es muy importante. Lo vimos al final del capítulo 6, donde vemos como Kane empieza a tener esos glitches aparentemente raros. Literalmente está en la portada de No tengo boca y debo gritar. Y a lo largo de los capítulos vemos como el azul y el rojo hace referencia a diferentes personajes, desde los asientos donde están sentados Jax y Kinger. Esto es curioso porque Kinger también le menciona a Podmi en el capítulo de las aventuras aleatorias que él preferiría escoger el cable azul. Y así puedo seguir con diferentes referencias a lo largo de los capítulos, tanto el azul como el rojo. Llegando al capítulo 7, la misma creadora dijo que la historia está hecha para que todos aquellos elementos que se vean desde el primer capítulo sean mismos elementos que se muestren en el capítulo final, dando a entender que todos los elementos siempre estuvieron ahí para resolver todo el rompecabezas de la historia del circo digital. Y es posiblemente que Kane tenga algo oculto. Desde el capítulo 1 vemos cómo está nervioso, mintiendo, improvisando con Podmi, diciéndole que él no puede controlar las mentes, que él no puede hacer nada y que básicamente el vacío es algo que ni siquiera él sabe. Pero posiblemente sí sea algo más que eso mismo. Seguramente Kane no se trata de dar a entender algo que mucha gente no sabe. Pero bueno, aparentemente Kane es un villano completamente y la teoría de los recuerdos falsos podría ser real, dándonos a entender que Kane obliga a las personas a ser alegres o controla su mente para que estén felices y los orilla a la abstracción. A esa abstracción misma donde los mismos personajes se empiezan a perder la cordura por culpa de las tonterías de Kane. Y tal vez Kane silencia a aquellos que se acercan a la salida. Solo piénsenlo, ¿por qué los personajes se abstraerían? Tomemos en cuenta a Ribbit. ¿Por qué Ribbit se abstraería? ¿Quién habría visto Ribbit? ¿O por qué habría una forma de que ella misma se abstraería? Si recordamos en el capítulo 1 vemos en la pared, vemos algo interesante que los demás integrantes del circo pasaron por alto. Y vendría siendo esos garabatos donde menciona que no existe la salida y que básicamente Kane es el peligro andante. O sea, es decir, Kane es un peligro. Vemos como Kane se lo trata de comer y antes de que los personajes lleguen, este ya está abstraído. Seguramente todos aquellos personajes que saben cómo escapar del circo son abstraídos por Kane para que el circo no se quede sin integrante. Ya hemos visto cómo Kane se pone nervioso al momento de cuestionarse sobre otro tipo de cosas, inclusive intentando buscar la aceptación tanto del público general fuera del circo, o sea nosotros los espectadores, como dentro del circo mismo. La quinta teoría, que para mí es la personal y la que más creo. Ya llegamos a la quinta teoría. Pensé que nunca llegaríamos a mi teoría personal. Bueno, esta teoría es para mí una de las más raras y extrañas, pero está basada en otras teorías que por ahí escuché. Pero mi teoría es que básicamente este capítulo fue simplemente algo para despistarnos. Fue un capítulo hecho no para burlarse de las teorías del fandom, sino para encontrar un significado a que básicamente dentro del circo no hay una salida como tal. Es decir, me gustaría entender o saber que sí existe una salida del circo digital, pero posiblemente los integrantes del circo no están realmente atrapados ahí. Guzmán ya mencionó que la serie quiere dejar el mensaje de encontrar la vida o la felicidad en una vida estancada. Entonces, si los creadores del circo digital o de la serie en sí y los mismos actores de doblajes ya lloraron después de grabar el capítulo 8 y el 9, nos dan a entender que posiblemente todo es así. La abstracción aparentemente es el colapso mental de los personajes en un estado de relajación donde no tienen que sufrir más y estar en ese estado de felicidad, donde el programa totalmente colapsa y hace que todos los personajes estén tranquilamente en un espacio sin limbo y sin preocupación, como una zona de desahogo o de purificación, por así decirlo, sin mencionar que la forma en la que se abstraen son esos monstruos extraños o raros llenos de ojos. Y bueno, básicamente la única razón o la única forma de que estos personajes estén aquí es que todos son copias digitales. Es decir, que básicamente todos los integrantes del circo se pusieron el casco una vez y después de usarlo una vez se lo quitaron al ver que no pasaba nada. Pero su cerebro fue escaneado y su copia digital ingresa en el circo, dándoles a entender que ellos mismos no están atrapados en el circo, sino que básicamente sus verdaderos yo están por ahí tranquilamente y ellos están atrapados en el circo porque son copias digitales. O quién sabe, tal vez esta teoría no sea así. Ok, perdón por el ambiente un poco tenso, pero lo más probable es que esto no sea así. Seguramente sí existe una salida y seguramente los personajes sí estén atrapados de alguna manera. Lo único que les puedo decir es que tal vez la aventura fue una pista de escoger bien y que tal vez sí sea cierta la historia de Abel y que todos estén atrapados. Pero bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado y perdón si fue algo corto. En lo personal aprendí de mis errores, básicamente no hacer videos de casi una hora entera, pero quiero comentarles que
si tienen alguna otra teoría o algo me lo dejen en la descripción. Y si veo mucho apoyo en este video, con gusto hago una segunda parte siguiendo con estas teorías locas antes del capítulo 8, que por cierto son 3 meses, casi después de Semana Santa. Pero recordemos que febrero no es un mes completo, así que hay que alegrarnos de que ya casi se estrena el capítulo siguiente. Así que no hay que esperar tanto. Tan solo unos días. Bueno, una vez dicho eso me despido, me llamo Lanix, sígueme en mis redes sociales y bueno, nos vemos a la siguiente. Dios te bendiga.